tema que vamos a compartir en esta noche se llama el silbato de Dios. ¿Cómo es? Eso para el que estaba dormido allí. El silbato de Dios. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí, amados? Mire lo que dice la Biblia. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuánto les gusta ese versículo? ¿Qué tal si lo leemos juntos? A ver, 1, 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sido justificados por la fe? Diga conmigo: tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Nosotros entramos al reino de los cielos por la fe. Es por la fe que tú y yo tenemos acceso al plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que tú por la fe confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, la Biblia dice que nosotros recibimos una asignación, recibimos un regalo de Dios que se llama la paz. Dice que tenemos ¿qué? Paz. Una vez que somos justificados por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz. Diga conmigo: yo tengo paz. En Juan 14, 27 la Biblia nos habla de este regalo. Jesucristo dijo: la paz os dejo. Dice: mi paz les doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Qué fue lo que nos dejó el Señor según la Biblia? ¿La paz o su paz? ¿De quién es esa paz? Mira que está hablando, dice: mi paz les doy, mi paz les dejo. Escúcheme, hermano, nosotros recibimos ese regalo de Dios. No dijo: mi paz les daré, dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y en Filipenses 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿La paz de quién? La paz de Dios. Es una paz que solamente Dios puede dar y que solamente puede entender el que la tiene. ¿Cuántos han recibido la paz de Dios? Seguro que sí. Esa paz que la gente no se explica, dice que sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿cómo es posible que aunque nosotros tengamos problemas, pasemos por dificultades, atravesemos dificultades, tentaciones, tenemos una paz en nuestro corazón? Tenemos la paz de Dios. Ahora, hay un versículo que es el versículo principal que yo quiero que toquemos hoy, que me parece impresionante. Colosenses 3:15. Vaya allí, por favor. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué tal si repetimos ese versículo? A ver cómo dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué es lo que tiene que gobernar en nuestros corazones? ¿Qué? La paz de Dios. ¿A qué le suena esa palabra gobernar? A ver, ayúdeme. ¿Qué es gobernar? Dirigir, ¿cierto? Mandar. Que la paz de Dios sea la que gobierne en nuestros corazones. Es como, les voy a poner un ejemplo, y por eso le hemos puesto el título a la predicación. Es como un árbitro. Un árbitro es una persona que está en una cancha
para dirigir, para gobernar, para hacer que se respete un reglamento dentro de un partido de X deporte. Esa persona está encargada allí de gobernar, de dirigir. ¿Cómo gobierna? ¿Qué utiliza un árbitro para dirigir un juego? Un silbato. Diga conmigo, silbato. ¿Cierto? Una cosa de estas. Ahora, ¿cuándo lo utiliza? ¿Cierto? Cuando se comete una falta en contra del reglamento dentro de ese campo de juego, él hace. Y cuando él hace esto, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene que parar. ¿Cierto? Increíble que toda esa gente ahí ejercitada y futbolistas y corriendo y todos airosos en el fuego, en el calor del fuego, en el apasionamiento. Simplemente una cosa de estas. Un silbato, un sonido hace que todo pare. La paz de Dios es como ese silbato. Es una guía que Dios nos ha dejado para que nosotros aprendamos a regular nuestro camino, nuestra vida espiritual. Cuando nosotros perdemos la paz de Dios, porque ¿cuántos sabemos que la tenemos, cierto? ¿Usted la tiene? Pero cuando nosotros perdemos la paz de Dios, es un silbato. Es una alarma de que algo pasó. ¿Está entendiendo? Algo sucedió. Algo ocurrió. Una falta se cometió. Y por eso empezamos a perder nuestra paz. Escúcheme, es como en los carros. En los carros, en las pantallas de los carros, hay unos bombillitos que se les llama señales o testigos. Cuando hay algo incorrecto en el funcionamiento del auto, la batería está mal o la gasolina, etcétera, algo se alumbra, ¡pah! ¿Cierto? Empieza a alumbrarse un bombillito, ¡fu! Que indica, es una señal de que algo está pasando, algo está funcionando mal, o está fallando, o está a punto de fallar dentro del automóvil. Dios nos ha dejado un testigo, un silbato, una alarma en nosotros que se llama la paz de Dios. ¿Cómo es? La paz de Dios. Diga conmigo, la paz de Dios. Recuerde, justificados por la fe tenemos paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo les doy guardará sus pensamientos y su corazón, y sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que yo dejé dentro de ustedes, dice el Señor, debe gobernar su corazón. Gobernar su corazón. Todo lo que perturbe la paz que Dios nos dejó en nuestro corazón es pecado, es equivocado, es falta, por insignificante que parezca. Ojalá que cada uno de nosotros podamos hacer como los jugadores, que tan pronto sonó, ¿qué hacen? Paramos porque ese silbato está indicando que se cometió una falta. Muchas veces nosotros no sabemos parar,
O muchas veces la verdad es que no entendemos qué es lo que pasa en nosotros. Tenemos que aprender a manejar este testigo que puso Dios dentro de nosotros. A tener una sensibilidad. Porque si nosotros escuchamos el silbato y continuamos, va a pasar algo que se va a llamar endurecimiento, insensibilidad espiritual. Tenemos que aprender a conocer ese bombillo, esa alarma, ese silbato. ¿Te acuerdas de la historia de Balaam? Balaam fue un hombre que Dios le pitó varias veces y él continuó. ¿Sabes qué le pasaría a un jugador de fútbol si el árbitro pita y él sigue jugando? Tiene una sanción, ¿cierto? Fuera. Porque es un irrespeto ante la persona que está gobernando la actividad. Balaam fue llamado, fue contratado por un hombre muy rico con el ánimo de maldecir al pueblo de Dios. Él era un profeta, un vidente, que se llamaban en aquel entonces. Y este hombre quiso ofrecerle mucha cantidad de dinero para que él maldijera al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que este hombre va y le pregunta a Dios: Dios, ¿yo debo maldecir a este pueblo? Y Dios le dice: ¿cómo se le ocurre? No haga eso, porque el pueblo es bendito. Él de alguna manera entiende la voluntad de Dios, pero dentro de su corazón hay un deseo por ese dinero que le están ofreciendo, por ese premio. Los que conocen la historia que está allí en Números capítulo 22 se darán cuenta de que él empieza un camino, y en ese camino se va con su burra y empieza a tener obstáculos. Y no se da cuenta que cada tropiezo que está teniendo es un silbato de Dios. Cada tropiezo que está teniendo es un muro que Dios le está poniendo en el camino para hacerle entender que su camino es perverso. Pero él está obsesionado con ese camino y golpea el asna, vuelve y le pega, se enoja, hasta que dice la Biblia que Dios permitió que ese burro hablara. Eso suena increíble, ¿cierto? Un pastor dijo: ¿cuál es el problema de que un burro hable como hombre si hay tantos hombres que hablan como burros? ¿Cierto? Dios permitió, y estaba tan enloquecido el profeta que terminó hablando con un burro y no se daba cuenta que el burro era un silbato de Dios, diciéndole: hey, pare, que su camino es perverso. De todas maneras, él sigue. ¿Usted cree que yo después de eso sigo ese camino? Yo ya entiendo que Dios no quiere. Sin embargo, él continúa. Se va a maldecir al pueblo, intenta hacerlo 3 veces, pero 3 veces Dios cambia su maldición en bendición. Pero la Biblia nos dice, y si usted sigue el relato se dará cuenta, que este hombre terminó muy mal, como termina todo aquel que no se deja gobernar por la paz de Dios en su corazón, que no aprende a escuchar el silbato, la señal de Dios para parar. Dice la Biblia que este hombre entendió cómo hacer caer al pueblo y los indujo a la fornicación, a comer, a que se mezclaran con el pueblo pagano para que Dios trajera derrota sobre ese pueblo. Tal fue su fin de desgracia que dice la Biblia que terminó siendo un hechicero. De profeta terminaron siendo hechicero. Imagínense ese cambio tenaz.
Hermano, cuando nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios en nosotros, la alarma, o sea, yo creo que todos quisiéramos que Dios nos hablara audiblemente, ¿cierto que sí? ¿Cuántos les gustaría eso? Wow, sería muy fácil, ¿cierto? ¿A cuántos Dios les ha hablado audiblemente? ¿No? Bueno. Pero no necesitamos realmente que Dios nos hable audiblemente cuando aprendemos, escúcheme, a entender este silbato que nos dejó Dios aquí, que se llama paz. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Entonces usted está caminando y cuando usted siente que perdió la paz, algo sucedió. Pero escúcheme lo que le estoy diciendo. Cuando no entendemos esto, pasa lo que dice en Efesios 4, versículo 19. Mire lo que dice la Biblia. Dice, los cuales, después que perdieron toda, ¿qué? Sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí nos está hablando de unas personas que perdieron que la sensibilidad. Cuando Dios te empieza a hablar y tú continúas, Dios está hablando en la iglesia, Dios te está hablando a través de las predicaciones, pero tú continúas. Se te va la paz y tú continúas. Y sigues. Estás en fornicación y sigues con la misma situación. Llega un momento en que lo que dice la Biblia es que tú pierdes la sensibilidad. Ese bombillito que se prende y se apaga, se funde y tú ya no sientes nada. ¿Están entendiendo? Se fundió. Y lo peor que a uno le puede pasar, hermano, es que se le funda a uno ese bombillo de la paz de Dios en el corazón. O sea, que tú te sientes frente a un televisor a ver pornografía y que pase media hora y que tú no sientas esto. Ay, sí, no, hermanos, grave. Te estoy diciendo, hermano, te lo estoy diciendo delante del Señor. Grave. Que tú no sientas el pito de Dios, el silbato de Dios, la alarma, que se prendan los bombillos. Hermano, ese motor se puede reparar. Eso, hermano, está pero llevado. Que tú te vayas allí a la cama normal, a fornicar, y que tú no sientas dentro de ti algo. Eso. Yo sé que los que tienen la paz de Dios aquí me entienden de qué estoy hablando, ¿cierto que sí? Hay gente que ya no entiende porque ya se le fundió del todo. Pero una cosa que se le va, uno siente un vacío, algo que se le fue a uno. ¿Cuántos han sentido eso? Se te fue la paloma, ¿no? Uno dice, ¡ay! Y es un sentimiento tenaz. Hermano, si eso está en ti, gloria a Dios, porque todavía estás escuchando el silbato de Dios. Estás ahí en el calor, en la tentación. Yo he llegado a tenerme momentos de tentación muy fuertes. Y cuando estoy ahí, el Señor dice, y yo, ojo, peligro. Cuando el silbato suena, hay que parar. Y si tú no sabes qué pasó,
tienes que empezar a preguntar al árbitro: ¿qué pasó? ¿Cuál fue la falta? Porque hay veces, hermano, no nos damos cuenta. Pero entonces empiezas a orar y Dios te muestra. ¿Te acuerdas que estabas hablando de tal persona? Estabas murmurando. Por eso se te fue la paz. ¿A cuántos les ha pasado que llega un momento por la noche, en algún momento como que usted dice: uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Les ha pasado o no? ¿Qué pasó? Si el árbitro hizo sonar el silbato, hermano, fue que violamos el reglamento. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Ponernos en paz con Dios inmediatamente, para que vuelva la paz de Dios a nosotros. Inmediatamente. Muchas veces sigue esa ausencia de paz. Es imposible que un creyente no tenga paz, porque el Señor nos la dio. La paz de Dios está en nosotros. Tenemos paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está dentro de nosotros. Si tú no la tienes, porque no has nacido de nuevo, no has conocido a Jesús, no has sido justificado por la fe. Pero cuando está la ausencia de ella, hay que mirar cuál es la falta al Señor y actuar inmediatamente. Hay mucho cristiano que empieza, como veíamos un video algún día, creo que lo mostró mi esposa, de los callos espirituales. Cuando una persona empieza a tocar un instrumento, la guitarra, el bajo, empieza a dolerle impresionante, porque tiene sensibilidad, hasta que toca tanto que ya pierde la sensibilidad, se le rasgan la piel, se le endurece, le sale un callo y ya no siente nada. Hay algunos que ya les pasó eso en su vida espiritual, ya pecan y se sienten normal, no se sienten mal. Se les sienta alguien al lado y no escuchan la voz de Dios que dice: predíquele. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando empezamos en el camino del Señor, escuchamos la voz, se nos acercaba alguien y el Señor: háblele, háblele? Pero ya tantas veces le hemos dicho: no, Señor, no, que ya nunca más la volvimos a escuchar. Ya nunca más Dios te volvió a decir que le predicaras a nadie. Error, no, Diosito lo dice, pero ya tú no le escuchas. Ya no sientes necesidad, ya no vas a la iglesia igual, no oras y normal. No vas a la iglesia: ay, ¿verdad que hoy era culto? Se me olvidó. Hasta se le olvida el culto, imagínate cómo puede estar uno ya. Se pierde la sensibilidad. Mira, primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cuántos somos de la verdad aquí? Amén. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Versículo 20. Pero si nuestro corazón nos reprende, ¿el corazón qué? Nos reprende. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo siguiente: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahí está hablando el Señor del corazón, algo que tú sientes, que te reprende o que no te reprende y te da paz. La paz de Dios que gobierna nuestro corazón. La pregunta, hermano, en esta noche es: ¿eres una persona sensible al Señor? ¿Escuchas al Señor? ¿Sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Tienes la paz de Dios gobernando en ti? ¿Paras
cuando el corazón te reprende, cuando la paz se te fue. Interpretas cuando se prendió esa alarma o no escuchas nada. Necesitamos, hermanos, aprender a sensibilizar nuestra vida a la voz de Dios. La paz de Dios gobernando nuestros corazones es un sinónimo del Espíritu de Dios. Así es que nosotros sentimos el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios que nos habla. Mira lo que dice Primera de Reyes 19:11. ¿Se acuerdan de que Elías estaba escondido por allá en una cueva? Y dice la Biblia, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Te imaginas eso? Un viento, eso era como un huracán, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. ¡Wow! Empezó a temblar la tierra. Pero dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Algunos pensaríamos, Dios está ahí en ese huracán, en ese terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Cómo era? Un silbo. ¿Qué es un silbo? Un susurrar del viento. Dice, un silbo apacible y delicado. Y mira la sorpresa, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, ¿sabes qué dijo Elías? Llegó el Señor. ¿Dónde está el Señor? En el silbo apacible y delicado. No estaba en el terremoto, no estaba en las piedras rompiéndose, no estaba en el fuego, estaba en el silbo. Dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías reconocía la presencia de Dios en su vida. Elías reconocía la voz de Dios. Elías reconocía el silbo apacible. Hermano, y tú y yo necesitamos aprender a reconocer ese silbo de Dios, ese sonido. Muchas veces es tan silencioso que hay que tener mucho cuidado para aprender a escuchar. Para escuchar cuando Dios nos está advirtiendo de algo. Estaba en estos días en una cafetería. Un pastor amigo me citó. Me dijo que quería hablar conmigo de algo. Y desde que yo me senté allí, en esa silla, antes de que él me dijera la primera palabra, yo empecé a sentir algo aquí. Lo que le estamos hablando, sentí que con un vacío, como que la paz se me fue. Y empezó el pastor a hablarme de un proyecto y de una cuestión y de políticos y de un poco de cosas. Y yo entendí que lo que Dios me estaba diciendo era nada. No quiero que te metas ahí, pero en nada. Y me daba pena porque yo veía a mi amigo entusiasmado, contándome y animándome, pero por dentro el Espíritu Santo achantándome. Ay, ¿cómo le digo que no? Sencillo, hermano, diciendo que no.
Y punto. Y entendí en ese momento, hermano, que es el Señor muchas veces advirtiéndonos antes de hacer un negocio, antes de tomar una decisión, antes de empezar un proyecto. Muchas veces, hermano, hemos perdido la sensibilidad y no estamos escuchando a Dios, que nos quiere advertir, que se prenden los testigos, que suena el silbato pasito, suena muy pasito. Ojalá sonara bien duro, que uno lo escuchara, pero es un silbo apacible y delicado que nos advierte con voz tierna: no. Y muchas veces, hermano, no estamos escuchando eso. No estamos escuchando al Señor. Simplemente le dije a mi amigo pastor, le dije: pastor, yo en este momento lo que siento es que el semáforo está en rojo para mí. De pronto el suyo está en verde porque usted está pasando por otro lado. ¿Cierto? Cuando está rojo aquí, a otro le está alumbrando verde. A mí Dios me dice que está en rojo. Dele usted que usted sí está en verde, hágale. A veces sucede así, que Dios tiene el semáforo en verde para otros, pero para nosotros lo tiene en rojo. ¿Cierto que sí? Y le dije al pastor algo. Le dije: pastor, yo me he equivocado tantas veces que no me quiero equivocar otra más. Siento que no puedo hacer esto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado varias veces porque no escuchamos el silbo apacible? Y estamos tan emocionados, tan entusiasmados Pero yo quiero decirle una cosa, hermano. Ese silbo, ese silbato de Dios se llama la paz de Dios dentro de ti. Cuando no tengas la paz de Dios, no hagas nada. Amén. Nada. Quédate quieto, por favor. Aprende a obedecerle eso al Señor. Eso es un mensaje muy sencillo, pero es algo que yo sentí de Dios hacia mi vida y lo quiero compartir con ustedes. Hermano, si ese bombillo de la paz de Dios en nuestro interior no está, no tomes decisiones, no te aceleres, no hagas movimientos hasta que tú estés con la paz de Dios. Recuerda el versículo, volvámoslo a poner ahí en la pantalla, nene. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que sea esa la que dirige, no mi emoción, porque el corazón se puede dejar llevar por la emoción. ¿Cierto que sí? Recuerda, escuchen, porque lo que yo quiero que entendamos aquí es importante. La Biblia no nos está diciendo que nos gobernemos por el corazón. ¿Estamos entendiendo, amados? Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Al contrario, a ese corazón engañoso y perverso hay alguien que lo tiene que gobernar. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos están entendiendo el punto? Dice: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Por encima de mi emoción, de mi pasión, de mis ganas, tiene que estar la paz de Dios. Si está la paz de Dios, voy. Si no está la paz de Dios, no voy. ¿Está entendiendo, amado? No voy. No voy. Dios quiere que nosotros tengamos esa sensibilidad. Estoy seguro que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero tenemos que aprender a escuchar el silbato de Dios. Necesitamos aprender a escucharlo. Si no lo aprendemos a escuchar, nos vamos a estrellar y nos vamos a endurecer. Necesitamos que cada paso que demos sea guiado por la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Amén. Cierre sus ojos un momento y hagamos una oración al Espíritu Santo. La pregunta es, amado, ¿usted siente y tiene la paz de Dios en su vida hoy, en esta noche?
hay algo que le está robando a usted la paz de Dios. Hermanos, si algo está perturbando la paz de Dios en nuestra vida, hay que preguntarle: Señor, ¿cuál fue la falta? ¿Qué es lo que está quitando? Algunas veces la paz de Dios se va porque le damos lugar al temor. Algunas veces la paz de Dios se va porque le damos lugar a la preocupación. Y cuando nosotros nos estamos preocupando, afanando, no estamos confiando en Dios. Hay una falta. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay una falta. Nos está faltando fe. Y por eso se va la paz. ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios en esta noche? Porque no nos hemos dejado gobernar por la paz de Dios. Esa paz que Él nos dejó, que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón. Señor, queremos pedirte perdón cuando no hemos escuchado tus alertas, tus señales, cuando se ha prendido el bombillo muchas veces, pero nosotros hemos avanzado. Cuando tú nos has puesto a sonar tu silbato y nosotros lo hemos ignorado, Dios. Y queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos perdones. Pídele perdón al Señor, cualquiera que sea la falta. Sabes que algunas veces la falta es contra Dios, pero muchas veces la falta es contra otra persona. Y muchas veces esa paz se va y necesitamos pedir perdón para recuperar esa paz. Necesitamos arreglar situaciones con personas para que regrese esa paz de Dios. Todo lo que está estorbando la paz de Dios en nuestra vida. Señor, tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Sabemos que la paz no es ausencia de conflictos, de problemas, de dificultades. Tu palabra dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento precisamente por ello. Porque a pesar de eso, nosotros podemos seguir con la paz tuya. Pero nosotros te pedimos perdón, Señor, cuando no hemos escuchado tu voz. Y si hemos perdido, Señor, la sensibilidad, digámosle: Señor, por favor, danos una nueva oportunidad. Danos la oportunidad, Señor, de regresar a ceros contigo y de aprender a escuchar ese silbo apacible, ese testigo que tú has puesto allí dentro de nosotros.